Hola, saludos a todos. Nos acompaña una lluvia en estos momentos. Hoy vamos a revisar el proceso de la ruta crítica. Hoy tenemos un ejercicio en el cual nos dicen que tenemos actividades desde la A hasta la G y que esas actividades tienen unos precedentes. Estos son los precedentes que nos dan. Quiere decir que cada una de ellas, para que ocurra, debe haber ocurrido primero el precedente. Y posteriormente nos dan un tiempo, y este tiempo es en semanas, en el cual nos dicen cuánto dura la realización de cada una de ellas. Vamos a realizar el proceso de la ruta crítica, lo vamos a hacer paso a paso y vamos a empezar definiendo cuál es la actividad de inicio. La actividad de inicio será la que no tenga precedente. Quiere decir que delante de ella no hay más, no hay nada sino ella. Entonces es la actividad número 1 o la actividad A, que es la primera que vamos a realizar. Esa actividad A tiene un tiempo de 6 semanas. ¿Cuál es el tiempo de inicio? 0. El tiempo de finalización de A será, vamos a ponerle aquí el tiempo de duración, y el tiempo de finalización será 6 semanas. ¿Quiénes dependen de A? ¿Quiénes tienen que arrancar, pero tienen que esperar que A finalice? Aquí tenemos las precedencias de A, entonces B y C dependen de que A finalice. Así que las que vienen son B y C. Vamos a colocar B y C. B dura 3, C dura 7. Vamos a conectarlas para indicar que son dependientes de A. Cuando B pueda iniciar, será justo después de que A finalice. Así que B podrá iniciar en la semana 6, C podrá iniciar en la semana 6. B dura 3 semanas. Hacemos la suma, 6 más 3, 9. B terminará en la semana 9. C dura 7 semanas. Hacemos la suma, 6 más 7, 13. ¿Qué continúa ahora? Tenemos una actividad que depende de C. Tenemos una actividad que depende de B. Entonces vamos a colocarlas. La actividad D dura 2 semanas, depende de C. Y la actividad E depende de B, pero también depende de D. Así que la vamos a colocar un poquito más afuera. Esa actividad E dura 4 semanas. Depende de D y depende de B. ¿Qué podría dar el paso para que D, primero vamos aquí con D, para que D inicie? D iniciará solamente si y solo si finaliza C, porque depende de ella. Entonces, D iniciará en la 13, 13 más 2, 15, finalizará en la 15. Ahí tenemos ahora una actividad que es la actividad E. Esa actividad depende de B y depende de D. Pero B termina en la semana 9 y D termina en la 15. Para que E pueda comenzar, tienen que haber terminado ambas tareas. Así que no podremos iniciar la E, sino solo hasta que finalicen
las actividades de las que ella depende. Como en este caso depende de la letra D, que es la que más tarde termina, entonces E solamente podrá comenzar en la semana 15. E dura 4 semanas, así que terminará en la 19. Tenemos que hay una actividad F que depende de D y que dura 3 semanas. Solamente tiene la precedencia de D, así que podremos decir que la actividad F puede empezar en la semana 15, que dura 3 semanas y terminará en la 18. Por último, tenemos la última actividad, que es la G, pero la G depende de la finalización de E y de la finalización de F. Vamos a poner la G aquí. La G dura 7 semanas, depende de F y depende de E. ¿Quién se demora más? ¿Quién termina más tarde? La F termina en 18 y la E termina en 19. Así que la G solamente podrá empezar en la semana 19. Y 19 más 7, 26. Ahí hemos alcanzado la primera parte de la ruta crítica. Podríamos decir que hicimos la ruta crítica por arriba. Con esta ruta crítica sabemos ahora que las semanas que durará el proyecto serán 26 semanas. Vamos a ponerlo por aquí. Pero en realidad, ¿cuál es la ruta crítica? Ahora mismo solamente he organizado el orden y las precedencias y los tiempos. Vamos a buscar la ruta crítica. Vamos a ver si la encontramos. Para hacer la ruta crítica nos vamos a devolver por la parte de abajo. ¿Dónde empezamos? En el final. Entonces tenemos que G dura 26 semanas. Que G termina en la semana 26. G termina en la semana 26. La ponemos aquí abajo. Sabemos que G dura 7 semanas. Hacemos la resta. 26 menos 7, 19. Ahí tenemos la letra G. La actividad G ya está realizada por arriba y por debajo. Ahora, la actividad G está conectada con la actividad D y con la actividad F. Vamos a buscar cuál es la terminación más tardía que podrían tener esas actividades. Terminación más tardía para poder cumplir las 26 semanas y no alterarlas. Nos dicen que la actividad D termina en la semana 19 y que lo más tarde que puede empezar la G es en la semana 19. Así que aquí con la E no podemos hacer ninguna modificación. Colocamos el 19. En la actividad F, la actividad F termina en la 18. Pero ya aquí nos enteramos, nos dimos cuenta que esa actividad puede terminar en la 19. Que hay espacio para que se retrase una semana. Entonces vamos a colocar ese 19 aquí. Esta es la terminación más tardía. De acuerdo a esto, como la E dura 4 semanas y lo más tarde que puede terminar es en la 19, 19 menos 4, 15. 15 será el tiempo de inicio más tardío que pueda tener la E. En otras palabras, la E no se puede atrasar. La E, si se atrasa, atrasa el proyecto. Ahora, por acá habíamos descubierto que la F podía empezar una semana después, que se podía atrasar una semana.
porque la G solamente comienza hasta la 19. Hacemos la resta. 19 menos 3, 16. ¿Qué significa ese 16? Aquí cambió, ¿verdad? Significa que ahora, que antes, por arriba, la F normalmente debería iniciar en la semana 15, pero ahora, revisando la ruta, nos podemos dar cuenta que la F puede empezar en la semana 16 y no pasa nada. Si empieza en la 16, dura 3 semanas, termina en la 19 y entonces empieza la G sin retraso. Aquí tenemos una diferencia. 16 menos 5, perdón, 16 menos 15, 1. Podemos decir que tenemos aquí una holgura de una semana. En la E, 15 menos 15, 0. No hay holguras, no hay espacios, no hay posibilidades a retraso. Si la E se retrasa, se daña el tiempo del proyecto. Ahora nos damos cuenta que aquí tenemos que la letra D depende de la F y de la E cuando venimos hacia atrás. Tenemos que la letra E, lo más tarde, la F, lo más tarde que puede empezar en la semana 16, pero que la E, lo más tarde que puede empezar es en la semana 15. Así que no podemos retrasar el inicio de la finalización de D, porque después retrasamos el proyecto. Entonces, D podrá finalizar lo más tarde en la semana 15. Dura 2 semanas, 15 menos 2, 13. 13 menos 13, 0. ¿Qué pasó aquí? Aunque F puede empezar en la 16, E no puede empezar en la 16, E tiene que empezar en la 15. Lo vimos por arriba y ahora también lo vimos regresándonos por abajo. Así que entonces la D no puede terminar tarde, tiene que terminar en la 15 para que arranque en la 15. De la E depende la B. Nos dice que la E, lo más tarde que puede iniciar es en la 15. 15 menos 3, 12. 12 menos 6, 6. Holgura igual 6. ¿Qué es la holgura? La posibilidad de retrasar una actividad un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Lo que nos dé la holgura. ¿Qué significaría esto aquí? Esta holgura tan grande. Que si yo, en vez de empezar la B en la semana 6, decido empezarla en la semana 12. Como dura 3 semanas, 12 más 3, 15. Y entonces, sin ningún problema, la E podrá empezar a finalizar la semana 15. Así que no habría problema, estaría bien. De eso se trata la holgura, de que podamos descubrir qué actividades tienen espacios para iniciar antes o después y poder, no es la palabra jugar con ellas, pero poder jugar con ellas en el sentido de, por ejemplo, si esta actividad yo necesito hacer un gasto, entonces, por ejemplo, ¿lo hago en la 6 o lo hago en la 12? Si necesito contratar personas, ¿las contrato en la 6 o las contrato en la 12? Si las contrato en la 6 y terminan el trabajo en la 9, ¿qué hago con ellas? ¿Las liquido? ¿Las mando para la casa? Les digo que se sienten ahí un momentico, que esperen mientras arranca la E. De eso se trata la programación a través de la ruta crítica, la programación de proyectos. Que yo pueda definir, descubrir cuáles son las posibilidades de tiempo que tengo y entonces en base a eso tomar decisiones de cómo programo mi gente, mi personal, mis gastos, materiales, muchas cosas. Si yo necesito iniciar no en la 6 sino en la 12, yo le puedo comprar al de los materiales lo que se va a usar aquí. Le digo, hey, ¿sabes que no me la manden en la semana 6? Mándamelo en la 12. No, pero ¿cómo así? Sí, mándamelo en la 12, no te preocupes.
y la factura entonces la pago después y no antes. Veníamos por acá de la letra D y descubrimos que la letra D lo más tarde que puede iniciar es en la semana 13. Así que nuevamente colocamos nuestro 13 aquí. Dura 7, 13 menos 7, 6. 6 menos 6, 0. No podemos retrasar la actividad C. No tiene holgura de retraso. Y por último, tenemos aquí que la C lo más tarde que puede iniciar es en 6 y la B lo más tarde que puede iniciar es en 12. Ahora entonces, ¿cómo hago? ¿Cuándo puedo terminar la A? Si la A termina en la 7, en la 8, en la 9, en la 10, en la 11 o en la 12, se retrasa C. Si C no arranca en la 6, no cumplimos la semana. Así que la A deberá terminar en 6. Como la A dura 6, deberá iniciar en el tiempo 0 y 0 menos 0, 0. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos las holguras de cada una de las actividades. La holgura de A es 0, la holgura de B es 6, la holgura de C es 0, la holgura de D es 0, la holgura de E es 0 y la holgura de F es 1. La holgura de G no la sacamos, 19 menos 19, 0. Ahora ya descubrimos nuestra ruta crítica. Nuestra ruta crítica estará dada por todas las actividades que no tienen holgura. Quiere decir que la ruta crítica será A, C, D, E, G. ¿Qué me dice eso? Que pase lo que pase, yo no puedo retrasar el inicio de ninguna de estas actividades. Si yo llego a permitir que se retrase el inicio de algunas de estas actividades, no voy a cumplir las 26 semanas. Voy a cumplir más semanas y entonces en realidad no cumpliré, sino que incumpliré. Puede haber demanda, puede haber reclamos, puede haber multas, puede haber cancelación del contrato. Puede que me paguen este contrato y me digan, bueno, listo, mucho gusto, gracias, que esté muy bien. Y yo le diga, ve y ¿qué más trabajos tienes por ahí? No, yo te llamo. No te preocupes que yo te llamo. Cuando escampe yo te llamo. No te van a llamar porque vas a ser incumplido. Entonces, en la administración de proyectos es fundamental que yo entienda qué actividades no puedo permitir que se retrasen. ¿Qué pasa con B y con F? Son actividades que tienen holguras de 6 y de 1 semana y que entonces yo puedo ver en mi programación de tiempo, de costos, de materiales, de personas, de recursos, de compras, de materias primas, qué sé yo, puedo retrasarlas y de pronto desembolsar después y no antes. En un proyecto el flujo de caja es fundamental. Así que si yo puedo retrasar el flujo de caja para que vaya saliendo la plática, pero quedándome un tiempito más con ella, es bueno. También puedo tener un colchón o puedo tener un fondo de prevención de imprevistos que me permita resolver algún inconveniente. Ese es el ejercicio de la ruta crítica. En ellos están descritas el mecanismo con que lo resolvemos y entonces podemos de esta manera entender cuáles son nuestras actividades
principales, las cuales no podremos nunca dejar que se nos retrasen. En la plataforma ustedes encontrarán la presentación donde está la descripción del ejercicio.